Dígale a su hermano, Dios no tiene la culpa. Dígale así, Dios no tiene la culpa. Vaya a la palabra, vamos a Josué, capítulo 7, versículo del 2 al 13. Vamos a Josué, capítulo 7, versículo del 2 al 13. Pero vamos a leerla desde el 1 para que usted entienda, porque cada vez que Dios habla a través de su palabra y a través de una historia, Él nos quiere enseñar algo. Amén. Entonces vamos a leer Josué capítulo 7, versículo del 1 al 13. Dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Ben-Abel. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai, basta con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde las puertas hasta la ciudad, hasta las canteras, y mataron como a 36 que iban de retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos israelitas rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora? ¿Que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique y a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mire, si leemos esta historia, y yo espero y aspiro que usted lea la Biblia todos los días, esta historia nos habla de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que por más que el Señor hiciera cosas a favor de ellos, siempre ellos estaban renegando, estaban criticando, estaban haciendo lo que no era bueno
¿sí? No solamente deshonraban a Dios con sus acciones, sino que muchas veces sus palabras eran ofensivas hacia Dios. Y eso lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que el Señor a nosotros nos quiere enseñar hoy a través de esta historia? Es que lo que Dios muestra a través de la Biblia es el reflejo de lo que nosotros somos. Este pueblo, ¿sí?, se atrevió a tomar decisiones y a hacer cosas sin consultar a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasan circunstancias, situaciones, y nosotros nos afligimos, lloramos, nos lamentamos y le echamos la culpa a Dios. ¿A usted no le ha pasado que usted dice, Dios mío, pero si yo soy cristiana, ¿por qué me pasa esto? Señor, pero si yo oro, ¿por qué me pasa esto? Si yo ayuno, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Y estamos diciéndole al Señor cosas que no le pertenecen a Dios, sino que nos pertenecen a nosotros mismos. Y hoy Dios nos quiere enseñar a través de la palabra que la culpa no la tiene Dios, la culpa la tenemos nosotros. Y yo quiero hablarle primeramente de 7 cosas que cometió el pueblo de Israel en esta historia y le echaron la culpa a Dios. Y tal vez esta historia se asemeje mucho a usted y a mí en el diario vivir de nuestra vida. Yo quiero que vaya por un momento al versículo 2 y versículo 3 de Josué capítulo 7. Dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Ben-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai, basta con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Estamos mirando un pueblo que si usted ve páginas anteriores, usted se va a dar cuenta que fue un pueblo que se murió Moisés y quedó a cargo de Josué. Y el Señor empieza a hablar con Josué y le dice, yo te doy este pueblo, ¿sí? Anda delante de mí, camina, ¿sí?, a través de la palabra, no la apartes de tu vida, síguela, ¿sí? Pero Dios le da una dirección a Josué de tal manera que le está diciendo, pero todo lo que tú hagas depende de mí. Pero cuando nosotros estamos viendo esta historia, nos estamos dando cuenta que ellos están tomando decisiones por ellos mismos. Porque ellos están diciendo, es un pueblo que es poco y nosotros lo podemos derrotar. Esos enemigos que nosotros tenemos son muy pocos y nosotros lo vamos a derrotar. Lo primero que Dios quiere enseñarnos en estos versículos es que ellos confiaron en sus fuerzas y no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Y cuántas veces usted ha tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios? ¿O cuántas veces usted siendo cristiano y conociendo del Señor, usted tomó una mala decisión y después usted le echó la culpa a Dios? Y usted le dijo, Señor, pero si tú eres mi Dios, ¿por qué me pasó tal cosa? Perdón, usted le consultó al Señor antes de tomar la decisión. Usted le dijo, Señor, mire, yo me voy a casar con Pepito Pérez. ¿Usted qué piensa, Señor? ¿Él es una buena persona? ¿Esa persona es la persona idónea para mí? ¿O usted cogió y chumbulón se casó? Y está pasando las de San Tintín y usted dice, Señor, ¿pero qué pasa conmigo? Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó decisiones sin consultar a Dios.
Y muchas veces nosotros perdemos batallas, perdemos guerras por no consultar a Dios. Porque nosotros nos creemos que porque ya tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no las sabemos todas. Somos súper inteligentes y podemos tomar las decisiones que nosotros queramos. Yo le voy a contar un testimonio. En la iglesia que nosotros pastoreamos en Cúcuta, yo conocí una jovencita, muy, pero muy linda, una mujer muy de Dios. Y me di cuenta que se casaba al día siguiente con un músico de la iglesia. Entonces, cuando estábamos hablando ella conmigo, me dice, ay, pastora, mañana me caso. Y el Señor me dice, dile que no se case. Entonces yo le dije, no se case, conozca mejor al muchacho. Mire que llevan poco tiempo. No, pastora, él es un hombre de Dios, él es el que dirige, canta, toca instrumentos, bueno, en fin. Y déjeme decirle que no todo el que va a una iglesia es un hijo de Dios. Y resulta que yo le rogué. Ella se casaba a las 9 de la mañana al otro día. Y yo le rogué, le dije, por lo menos haga una vigilia ahora por la noche. Ríndase delante del Señor y pregúntele si ese varón va a ser su esposo. Y ella enceguecida se casó. También porque los pastores en ese momento eran los pastores de jóvenes, y quiero que usted escuche bien, no todo el que es siervo de Dios es guiado por Dios. Hay espíritus de confusión y de engaño. Por eso, no me crea a mí, arrodíllese y pregúntele a Dios antes de tomar una decisión. Ella se casó y resulta que el músico, porque no le podemos decir adorador, ya tenía otra. Entonces vivió un año horrible. Y después fue llorando a decirme, pastora, usted tenía razón. Muchas veces yo quiero decirle, y esto no pasa solamente con usted escoger a su esposo, esto pasa en todo, en los negocios que usted vaya a hacer, en los amigos que usted vaya a hacer, en las cosas cotidianas que usted vaya a hacer. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Usted y yo, no. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie. Mire, yo le voy a decir algo con mucho respeto. En la iglesia que yo vengo, es una iglesia gigante, hay muchísimos pastores. Pero es que el que conoce al hombre es Dios y sabe cuáles son sus intenciones. Yo me acuerdo mucho que yo le decía a un pastor amigo, a mí no me gusta ese señor, ese no es pastor, ese es un hombre malo. Me decía, ay pastora, pero ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, pues, por lo menos hablarle a alguien y decirle no. Resultó que ese hombre violó a una niña y después se formó un problema gigante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vemos la fachada, pero no vemos realmente quién es la persona. El pueblo de Israel, escúcheme bien, el pueblo de Israel cometió un error. Ellos vieron con sus ojos lo que posiblemente podían ellos hacer, pero no vieron la realidad de lo que les venía encima. El profeta, ¿se acuerdan del profeta Samuel cuando el Señor va y el Señor le habla y le dice, vaya y únjame al que va a ser el rey de Israel? Él tenía que ir a ungir a David, ¿se acuerdan? Y entonces cuando los hijos de Eli van pasando uno por uno, él los ve gigantes, grandotes, musculosos, porque eran hombres de guerra, y él pensó que uno de ellos iba a ser el rey de Israel. Y el Señor le habla
al profeta y le dice, estás equivocado. Ese no es el que yo quiero. Porque tú miras la apariencia, pero yo veo el corazón. Mire lo que dice, vaya a la Biblia, por eso me gusta que usted vaya a la Biblia, Proverbios capítulo 3, vaya a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Qué dice? Que no dependa de qué? De mi entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. En algunas cosas. En todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea, Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, no tome decisiones porque usted cree, porque usted le parece o porque usted lo ve bonito. Pregúntele a Dios primero, ¿sí? Para tomar una buena decisión. Segundo, vamos a ver qué pasó en esta historia. Versículo del 4 al 5 dice, así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Lo segundo que nos enseña esta historia es que no subestime a su enemigo. No subestime a su enemigo. El pueblo de Israel, los soldados vieron que ese ejército era pequeño y que ellos lo podían derrotar. Pero resulta que ellos habían hecho algo malo, que habían apartado a Dios de sus vidas. Y en ese momento Dios no estaba con ellos. Ellos estaban solos. Y aun cuando estaba ahí un ejército pequeño, ese ejército pequeño de los amorreos empezó ¿a qué? A destruir al pueblo de Israel. Yo quiero decirle algo, cuando la Biblia habla que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, muchas veces nosotros subestimamos al enemigo. Porque nosotros pensamos y decimos, pero es que como yo tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el enemigo no me puede tocar. Sí, el enemigo no te va a tocar siempre y cuando tú no le abras puertas. Pero si tú eres de las personas que chismea, que si tú eres de las personas que hablan mal de los otros, que si tú eres de esas personas, ¿sí? Que de apariencias eres una cosa, pero por dentro eres otra, tenlo por seguro que el enemigo va a usar lo mismo que tú estás haciendo para hacerte daño. Porque es que la palabra de Dios no miente. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la única manera en que él te haga daño es que tú le abras puertas. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. Vaya a 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Qué es lo que el Señor está hablando? ¿Qué es lo que nos trata de decir? El pueblo de Israel subestimó a su enemigo porque lo vio pequeño, pero no se dieron cuenta que su pecado había apartado a Dios de sus vidas. Por lo tanto, estaban a merced del enemigo. ¿Cuántas veces, escúcheme bien, nosotros no hemos pecado contra Dios y hemos hecho lo malo delante de Dios y aún lo seguimos haciendo, no nos arrepentimos, nos va mal y decimos, pero Señor, yo voy a la iglesia,
Pero Señor, yo ayuno, pero Señor, yo vigilo. Pero si estás haciendo el pecado, tú no puedes, escúchame bien, Dios no puede hacer nada porque Dios no se contradice en su palabra. Dios dice en su palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Pero si tú sigues haciendo lo malo y sigues haciendo lo malo, ¿sí? Y tú dices, pero Dios, ¿por qué no me bendice? Y Dios, ¿por qué no me bendice? Mire, yo les voy a contar, había una señora que nos pidió a nosotros oración. Nos dijo, ay, yo no sé, pastora, por qué mi negocio está decayendo, por qué mi negocio no sale a flote. Y entonces yo le dije, hermana, tranquila, yo voy a ir a orar por su negocio. Pero resulta que el negocio que ella tenía, ella vendía cosas sexuales. Entonces yo dije, hermana, Dios no la va a bendecir con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros? Que no tiene la culpa Dios de las cosas malas que nosotros hagamos. El pueblo de Israel pensó que porque Dios estaba con ellos, ellos podían vencer a todos sus enemigos. Pero resulta que ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Usted no puede pensar que Dios lo va a bendecir a usted si usted está haciendo un negocio torcido. Usted no puede pensar que Dios a usted lo va a bendecir porque usted compra el chance de la lotería. ¿Sí? Usted no puede pensar que Dios lo va a bendecir. Escúcheme bien. Porque son juegos de azar. El diablo te permite ganar uno. O sea, te mete la carnada así. ¡Chac! Entonces te deja ganar 1, 2 y ya se vuelve un hábito que tú no puedes vivir si no compras el chance o la lotería. Y entonces tú dices, pero Dios, ¿por qué a mí no me bendice? ¿Por qué yo vivo así como a ras? Porque tú estás haciendo cosas que a Dios le desagradan. Vamos para la tercera. Versículo del 6 al 7. Dice, entonces Josué, mire, escuche. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron su rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. O sea, ¿qué pasó ahí? Vieron la situación tan mal que se humillaron delante del Señor y pidieron auxilio. ¿Saben? Las malas decisiones que usted y yo tomemos conllevan consecuencias. Usted y yo no podemos aspirar que haya una bendición sobre nuestras vidas si nosotros tomamos una mala decisión. Mire lo que dice la palabra, vaya un momentico al Salmo 25. Salmo 25 del 4 al 5. Dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, y señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. ¿Sabe por qué David pudo escribir esto? ¿Y por qué David habló de esta manera como está hablando? Porque resulta que el Señor le encomendó a él el pueblo de Israel. Y resulta que un día se levantó así como usted y yo haciendo nuestra propia voluntad, creyendo que somos más sabios que Dios, más inteligentes que Dios. Y entonces dijo, yo quiero que vayan y censen el pueblo. Y entonces mandó a censar el pueblo, y aun cuando sus subordinados, ¿sí?, le hablaban y le decían, David no lo haga, David no lo haga, mire que eso acarrea pecado delante de Dios, dijo, no, yo soy el rey y aquí se hace lo que yo quiera. Y mandó a censar el pueblo. ¿Y qué vino sobre el pueblo? Una mortandad impresionante, que él tuvo que humillarse delante del Señor y decirle, Señor, ellos no pecaron, pequé yo. Y yo quiero decirle que eso mismo pasa
con nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos decisiones que no son guiadas por Dios, también lleva de parte de nuestra parte nuestra familia. Y usted me va a decir, ¿cómo así, pastora? Sí, cuando usted toma una mala decisión, cuando usted dice de pronto, no, es que yo hago lo que yo quiera, entonces usted teniendo sus hijos, sabiendo que usted tiene que darles un buen testimonio, sus hijos empiezan a ver que usted es uno en la iglesia y que usted es otro allá en la casa. Entonces ellos van a decir, bueno, pero ¿y aquí qué es lo que pasa? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tomaron decisiones malas, creyendo que a pesar de todo lo que ellos hicieran, Dios iba a estar con ellos. Pero es que resulta que la Biblia no se contradice y lo que Dios había dicho, eso se iba a desarrollar. Si usted lee en versículos anteriores, cuando Josué habla con el pueblo y le dice, bueno, yo soy los que los voy a guiar. Ellos, el pueblo de Israel, hace un pacto delante de Dios y dice, yo voy a servir a Dios. Nosotros te vamos a servir siempre y cuando Dios esté contigo y haremos las cosas que a Dios le agradan. Y si usted lee más atrasito, se da cuenta que el pueblo de Israel hizo lo contrario delante de Dios. Y nosotros somos iguales. Mire, nosotros decimos que amamos al Señor, nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, pero si yo le pido a usted su billetera, yo voy a ver estampitas. Voy a ver ¿cómo es que se llama? El dólar, que lo doblan así y lo meten debajo, que es que para la buena suerte. La pregunta del millón es, ¿quién es su Dios? Si yo confío en Dios y Dios es mi Señor, yo no necesito estampitas, yo no necesito el dólar doblado y metido por allá. Yo no necesito nada, yo solo necesito a Dios en mi vida, porque Él es el que hace la obra en mí. Entonces la pregunta aquí, los sacerdotes se están humillando, se están echando ceniza y toda la cosa. Y están diciendo, Señor, ayúdanos que nos van a matar. ¿Cuántas veces, y se lo digo, cuántas veces nosotros hemos buscado a Dios por la situación, por el momento, y no hemos buscado a Dios en nuestro vivir diario? Mire, hay personas que no leen la Biblia, sino cuando vienen acá a la iglesia y nosotros decimos, abran la Biblia en tal parte, pero el resto de la semana, ¿qué? ¿La oración qué? ¿El ayuno qué? Así como dice una amiga, yo tengo una gran amiga que es psicóloga y me dice, ¿para cuándo, Claudia? ¿Para cuándo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos como el pueblo de Israel. Queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia, mas no buscando la dirección de Dios. Vamos ahí. Versículo 9 de Josué, capítulo 7. Dice, pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu grande nombre? Mire, ¿cómo se dice? Hinchado y con paperas. Ellos cometieron el error, ellos le faltaron a Dios y le están diciendo, Señor, pero ¿y entonces? Nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tus hijos. ¿Qué va a pasar con tu nombre? Mire, Dios sigue siendo Dios. Los que habían cometido la falta eran ellos. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros le echamos la culpa a Dios por todo. Señor, mira los hijos que me diste. Perdón, ¿quién los crió?
Señor, mira el esposo que me diste. Perdón, ¿quién lo escogió? Señor, pero es que mira ese trabajo como me tienen, Señor. Perdón. Usted le habló a Dios y le comentó de su trabajo. Es que yo trabajo de lunes a domingo y no tengo tiempo. ¿Usted cree que Dios va a permitir que usted trabaje de lunes a domingo sabiendo que Él quiere que usted esté el domingo acá? Pero Señor, ay Señor, pero es que mire, yo salí con mi novia y me embaracé. ¿Perdón? ¿Dios la mandó a acostarse con el novio? Entonces, el pueblo de Israel estaba así. El pueblo de Israel le estaba diciendo a Dios, mira, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Que tú eres nuestro Dios y que nuestros enemigos no van a acabar. ¿Perdón? ¿Dios podía levantar otro pueblo? El problema no era de Dios, el problema era del pueblo. Y lo que Dios quiere hablarte hoy es que los problemas que tú estás viviendo no son de Dios, son tuyos. Tú eres el único que está haciendo las cosas mal sin la dirección de Dios. Ay, es que mi hijo tal cosa, ay, es que mi esposo tal cosa, ay, es que mi hermano tal cosa, es que mi mamá tal cosa. Perdón. Nosotros tomamos decisiones. Y tomamos decisiones muchas veces sin la dirección de Dios. Porque creemos que sabemos más que Dios. Mire lo que dice la palabra. Proverbios 19, versículo 3. Y yo quiero que lo subraye y se lo aprenda de memoria. Y cuando usted esté pasando por una situación difícil, se acuerde de este versículo. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Ay, 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 ¿verdad? Ay, ay, ay. Vaya un momento al versículo 12 de Josué capítulo 7. Dice ahí, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, le está hablando el Señor. A menos que huyan de esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. La sexta característica, el pecado te aparta de Dios. Mire, la Biblia es clara cuando dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios le había dado una orden a Josué y a todos, que cuando ellos fueran a pelear sus batallas, no se trajeran nada, dejaran eso ahí. Resulta que uno de ellos encontró algo bonito y lo enterró. Y todo eso originó que el Señor se apartara de ellos por su pecado. Yo quiero decirle algo. ¿Qué tienes tú en tu vida que te está alejando de Dios? ¿Qué hay en tu casa que tú lo permites y te está apartando del Señor? Mire, hay personas, y lo digo con todo el temor de Dios, que hay cristianos que si la oración no les sirve, ni el ayuno, ni nada, van y consultan brujos. No, y no estoy diciendo mentiras. Es verdad. Si no les parece, entonces van y consultan a fulano, sutano, y lo más tremendo, hay hermanos que se llaman los hermanitos sangre, que son los que van y buscan todas las iglesias a ver quién les va a hablar. Entonces nosotros muchas veces somos así.
O sea, nosotros no hemos entendido que el Dios que nosotros servimos, al Dios que dio su vida por nosotros, Él quiere que nosotros seamos limpios y que nosotros seamos santos. Muchas veces Dios no quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas porque nosotros traemos el pasado al presente. Entonces nosotros no dejamos las costumbres feas que hacíamos antes. Mentimos con facilidad, nos parece fácil mentir delante del Señor, nos parece fácil también hablar groserías, nos parece fácil muchas cosas que Dios dice en su palabra, que cuando usted y yo conocimos a Jesús, Jesús nos hace a nosotros nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Pero si estamos llevando el pasado y estamos todavía con eso, es difícil que Dios pueda hacer una obra en nosotros. Mire lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Si usted y yo nos sacamos lo que está mal en nosotros, no vamos a poder vivir una libertad en Cristo. Mire, yo he ido a casas de cristianos y tienen a San Benito, tienen a, ¿cómo es que se llama ese? Que lo voltean así y lo ponen de cabeza para que les dé, sí, San Antonio. O sea, y la pregunta que yo me hago es, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo su transformación? ¿Y para cuándo su cambio? Es que Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él dijo, consumado es. La parte que le tocaba hacer a Jesucristo, Él ya la hizo. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Sexta característica, versículo 12. Dice, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas. Mire, cuando usted guarda su pecado, o cuando usted guarda el resentimiento, la amargura, el dolor, el sufrimiento, eso no lo va a dejar salir adelante. Y eso no va a permitir que la plenitud en Cristo, usted y yo la podamos vivir. Séptima característica, y termino con esto, versículo 13. Levántate. Le está hablando el Señor, le dice, ordénale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para la mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca, escuche bien, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que el Señor dice? Lo que usted tiene oculto en su vida. La Biblia es clara cuando dice, solo los de corazón limpio entrarán al reino de Dios. Si en su corazón hay odio, si en su corazón hay envidia, si en su corazón hay malos pensamientos, déjeme decirle que usted no va a entrar al reino de los cielos. Porque es que Dios no se contradice. Mire, y esta palabra que el Señor me dio es porque el Señor me dijo, mire, ayer yo estaba haciendo algo.
Y yo le dije, Señor, no sé qué voy a predicar, porque Daniel con una semana de anticipación me dijo, Claudia, usted predica. Y yo toda la semana, Señor, yo no sé qué predicar, Señor, y a mí eso se me vuelve un caos. Y ayer yo estaba sentada y el Señor empezó a darme punto por punto. Y me dijo, yo estoy cansado de que mi pueblo me eche la culpa a mí, cuando ellos tienen la culpa de sus propios problemas, porque deciden buscando siempre su favor, pero nunca piensan en mí para tomar decisiones. Y me habló a través de esta historia. Y ya para terminar, el Señor me hablaba y me decía, muchos dicen, pero Señor, tu palabra habla de promesas, ¿por qué las promesas no se cumplen en mí? Porque Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos. Hasta que usted no limpie su vida, hasta que usted no quite lo malo que hay en usted y en mí, Dios no puede actuar de la manera que Él quiere hacerlo. Por eso yo le digo con todo el cariño, no le eche la culpa a Dios. Mire, ese dedito que usted le dice, Dios, ese dedito, voltéelo. Y diga, yo. Y se lo voy a decir por qué. Porque Jesucristo, desde el momento en que Él estaba en la cruz, te estaba mirando y estaba diciendo, yo morí por ti. Yo morí por ti. Y todo lo que Él ha hecho en la cruz, Él lo hizo para que usted tuviera vida y vida en abundancia. Y hoy lo que el Señor quiere enseñarte, mire, yo le preguntaba algo al Señor. Yo le decía, Señor, nosotros hemos estado en iglesias donde nosotros vemos la manifestación del Señor de una manera impresionante, vemos milagros, señales, prodigios. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿por qué en este tiempo, no lo estoy diciendo por esta iglesia, por qué en este tiempo no se ve lo mismo? Sin embargo, sí, lo que se está viendo en este tiempo es como los brujos, los hechiceros, los agoreros, los santeros, los masones, los babalaos, los satanistas, están haciendo daño en el pueblo de Dios. Y el Señor me dijo esto, porque confían más en el hombre que en mí. Y yo quiero decirle con mucho cariño, es tiempo de que usted cambie. Es tiempo de que usted analice su vida y piense cómo está y deje lo malo que está haciendo y empiece a hacer la obra de Dios en su vida. Mire, yo no me hice cristiana, escúcheme bien, yo tuve una pelea, yo digo que tremenda con Dios, porque primero yo no quería ser cristiana, segundo, menos pastor, porque yo sé la responsabilidad que hay con Dios, porque yo sé qué es lo que Dios exige. Pero ¿sabe una cosa? Entendí que si yo no lo hacía, Dios buscaría otro. Y yo quiero agradar a Dios por encima de todas las cosas. Hágase un análisis. Piense, ¿cómo estoy yo delante de Dios? El problema está en que el pueblo de Dios piensa que como recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, se va a ir para el cielo. Pero déjeme decirle, para ir al cielo hay que cumplir condiciones. Y nada sucio e inmundo entrará al reino de los cielos. Yo quiero que se ponga en pie y vamos a orar. Y usted se ponga la mano en el corazón y cierre sus ojos, no mire ni a derecha ni a izquierda, nada. Porque este es un tiempo entre usted y Dios. Y usted le va a decir al Señor, Señor, yo tengo la culpa.
Dígale, Señor, yo la embarré. Yo te he echado la culpa por mis enfermedades, porque no cuido mi cuerpo. Yo te he echado la culpa por mi escasez, porque no sé, Señor, administrar mi dinero. Dígale, yo he hecho la culpa, Señor, te he echado la culpa por mi vida entera. Pero tú, Señor, siempre has estado ahí para ayudarme. Y tú lo único que quieres que yo entienda es que Él quiere que Él sea nuestro Dios y que nos dejemos guiar por Él. Dígale ahí donde está, hable con el Señor en estos momentos. Dígale, Señor, yo sé que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo y tomado por puro, Señor, en tu juicio. Yo soy el único y la única responsable de mi propia vida. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento y te pido que me ayudes. Hoy te recibo a ti, dígale, como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero, Señor, caminar el resto de mi vida o lo que me quede de vida aquí en la tierra contigo. No quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la gloria desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor porque Él vive y reina por los siglos de los siglos.